Vamos a ponerlo otra vez. A día de hoy no está. ¿Pero qué has hecho? ¿Lo has tirado ya? Es verdad. Ay, qué bien estáis todos. ¿Estamos todos? ¿Estáis todos? Antonio. Está pasando lista, sí. Sí, yo estoy pasando lista. Estoy yo, Pero ¿Os puedo hacer una foto? luego tiene que hacer más. ¿Sois amigos todos? Bien, ella no. ¿El qué? Verónica no lo... Hombre, ¿cómo que no voy a hacer la crónica? Hombre. Que ella te parece. Pero la de ella... Que no estoy fuera, no vale. Uy. Pero yo soy objetiva. Sí. Y silencio. Muy buenas tardes. Qué bonito venir a una presentación de un libro y ver tanta gente ansiosa, no solamente de compartir amistad con la autora, sino además ansiosa de barruntar qué es lo que ella ha pergeñado en esta ocasión para convertirlo en libro. Por supuestísimo, os agradezco a todos los que habéis decidido venir a esta presentación y además tengo que decir, porque es de justicia, que no os podéis ni imaginar la casa, la Cardenal Herrera CEU, cómo trata a quienes decidimos proponer el ubicar aquí alguna de las actividades, ya sean literarias, culturales o de otro tipo, porque de verdad que uno acaba echando de menos no solamente la eficacia, sino el talento y la profesionalidad. Y os aseguro, y no porque aquí haya un señor haciéndome fotografías en este momento, que aquí lo demuestran sobradísimamente. Lo ratifico. Muy bien, señor Ponce, pues ahí vamos. Necesitaba que alguien me hiciese equipo en este comentario. Bueno, muchas veces me encuentro con la situación de que mientras voy subiendo y bajando cajas de libros a mi casa, yo vivo en un pueblo que hay a 8 kilómetros de aquí, que se llama Catarroja, y mientras subo cajas con un objeto que ya nos dijeron hace aproximadamente unos 10 años que iba a ser tan exótico en pleno 2014 como un fax, una máquina de escribir o una cabina de teléfonos, afortunadamente hay quienes hacen predicciones maléficas que no se cumplen, o al menos no se cumplen en toda su virulencia. Y cuando me preguntan mis sobrinos, oye, ¿por qué llevas tantos libros allí en esas cajas cuando estos millennials, pues bueno, están en un ámbito académico en el cual hay un montón de dispositivos que aparentemente les dan una vida mejor, ¿no? Son dispositivos que hablan, dispositivos que se mueven, dispositivos que tienen imágenes en 3D, etcétera, etcétera. Y por tanto resulta tremendamente complicado convencerle a alguien que ha nacido en esa vorágine tecnológica que un elemento como este, que al final no deja de ser un árbol laminado en finas individualidades y cosido por un lomo para ser el soporte o bien de la creatividad de una época o bien de la ideología de un momento. Con lo cual, yo intento decirles que lo que hay aquí en el frontis que me preside es algo que hace que estimule
cosas verdaderamente improbables. Y os digo lo siguiente, si vosotros hacéis un escaneo a la fauna editorial que está en este momento en la sociedad, yo creo que ninguno de todos los que estamos aquí en esta sala renunciaríamos en condiciones normales ni a una sanidad de primera, ni a una educación de primera, ni a unos medios de transporte dignos, ¿verdad? Pues todo eso acaba consiguiéndose con la tributación de quienes producen objetos o de quienes prestan servicios y, además, de quienes prestan cotizaciones sociales por trabajar para otras personas. Si alguien tuviese que preguntarme si la editorial Binatea existe para contribuir a esa rueda, yo os diría que estamos tremendamente lejos de existir por ese motivo. Si quisiéramos acercarnos un pelín más a la realidad de por qué existe la editorial Binatea, podríamos decir que quien crea que tiene un proyecto editorial y que encuentra un hueco en los lineales de las librerías en las que piensa que sigue teniendo algo que aportar, pues bueno, uno se puede permitir el capricho, el lujo o la inconsciencia de llevar adelante un proyecto editorial para convertir en papel aquello que le parece que sigue teniendo pertinencia a decirse. Y esto empieza a responder por qué existe la editorial Binatea, pero os aseguro que no del todo. Mirad, yo sé que aquí en esta sala, porque además veo muchas caras aguerridas, hay gente que tiene proyectos empresariales. Y yo os digo que a no mucho más tardar, cuando yo tenga que tomar una decisión de compra sobre dos objetos prácticamente idénticos, que uno de ellos lo fabrique una entidad comprometida con proyectos sociales, ya tenga que ver con niños, mujeres maltratadas, sin techo, animales o ecología, y haya otra que no me esté contando que su compromiso con la sociedad es ese, yo voy a tener clarísimo a quién le voy a comprar. Y desde luego, esas tres siglas de RSC, que es la responsabilidad social corporativa, esto que ya en las escuelas de negocios se hablan como un elemento absolutamente necesario, implica que hay empresas que, sea por convicción o sea por creación de marca, que tampoco esto es tan bonito, es muy bonito decir, mira cómo replantamos árboles en Laponia, pero sea por una cosa o por otra, pues está muy bien que aprovechemos que el Pisuerga pasa por Valladolid para estas cosas, pues al final que te manden un mensaje de que es gente a la cual le ha ido bien su proyecto empresarial y que detraen parte de los dividendos con los que remuneran a los accionistas para crear una sociedad mejor. Y aquí en este punto yo os digo que ya estamos bastante cerquita de por qué existe Binatea Editorial. Pero también se nos queda corto el de traer un 10% de nuestros beneficios para hacer esto. Mirad, la figura jurídica, y aquí hay juristas prácticamente que me da vergüenza el tener que hablar de derecho delante de algunas personas, pero bueno, como soy un inconsciente lo voy a hacer. Una fundación es la figura del tercer sector que ambiciona el decirle al mundo que la máxima fiscalización por parte o bien de una Consellería de Justicia o parte de un Ministerio de Justicia es la forma que uno decide para manifestar absoluta transparencia en los objetivos que uno persigue. Y mirad, si ahí en esa pantalla, en vez de existir la invitación para el libro del que venimos hoy a presentar, tuviéramos un mapa del mundo, os prometo que si pudiésemos clavar chinchetas de colores en la pantalla, en países donde hemos hecho cosas, para niñas con ablación de órganos genitales, para niñas albinas, que os garantizo que hay países en el África ecuatorial que el albinismo se premia con una persecución por tierra, mar y aire para arrancarle falanges a niñas porque se supone que dentro de su mentalidad tribal aquello le va a dar suerte a quien la tiene en el bolsillo.
Pero es que también hemos desarrollado proyectos en Indonesia y además la figura que ha auspiciado todas estas cosas es mi mentor en esto de la solidaridad, que es el magistrado José María Tomás y Tío. Por tanto, yo lo único que puedo decir de José María es que me siento tremendamente afortunado de haber sido su discípulo primero y su cooperador necesario después. Por tanto, en Indonesia hemos hecho algún proyecto intentando que niñas cuya máxima aspiración es recoger bolsitas en vertederos de grandes capitales para conseguir $1 australiano al cambio para dar de comer a sus familias, pues bueno, hemos sentido la necesidad de que, como os he dicho antes, una editorial minúscula en un pueblo irrelevante, a 8 kilómetros de la ciudad más maravillosa del mundo, eso sí, pues somos capaces de comprometer nuestra vida para conseguir todas esas cosas. Y ya en el triple salto mortal de la indecencia, resulta que nos vamos a un aeropuerto de un país centroamericano como El Salvador y resulta que uno que es de natural curioso ve que entre los taxis que reciben a los viajeros internacionales hay un montón de niñas a las cuales notoriamente les falta alguna falange de la mano. Y cuando tú le preguntas a quien te hace el welcome, oye, ¿qué pasa ahí? Te dice, pues mira, estas niñas provienen de comunidades indígenas y en la mayoría de los casos el único motivo por el cual ellas tengan que ser alimentadas es porque sus manos son las únicas que son capaces de insertar la mecha en artefactos pirotécnicos con los que las ciudades y los pueblos pues celebran sus fiestas. Todos podemos entender que cuando explota la pólvora, porque la medida de seguridad de esa pólvora es un número decimal bastante cercano al 0,0, pues estalla el motivo por el cual esas niñas tengan que ser alimentadas y acaban prestando sus servicios. Claro, la palabra servicio en este caso me parece de una pornografía tan barata que en fin, que no sé encontrar una sinónima, pero bueno, vosotros me entendéis, ¿no? A razón de $1,50 americano el contacto, ¿no? Con lo cual, la ecuación que nosotros proponemos en la Fundación Binatea Editorial es muy clara. Hacemos libros porque nos encanta la literatura, porque creemos que sabemos hacer libros bien y sobre todo porque creemos que tenemos historias que contar y después el 100% de lo que genera la actividad mercantil de nuestra fundación va destinado a salvar a algunas de esas niñas de la calle. Yo no quiero daros la tarde ni parecer un telepredicador, aunque ya a estas alturas, en fin, la prevención sea extemporánea, pero bueno, por favor, entended que si a alguien se le ocurre entrar en Binatea Editorial, va a haber un montón de trabajo de más de 1000 personas voluntarias escribiendo, corrigiendo, maquetando, diseñando cubiertas, preparando presentaciones y diciéndole al mundo que desde un pueblecito se pueden hacer cosas para que haya quien tenga una vida mejor a un montón de kilómetros de aquí. Dicho esto, si no ha quedado claro por qué existe la Fundación Binatea Editorial, intentaré explicarlo mejor en la siguiente ocasión. Pero si alguien me ha entendido, pues bueno, no vamos mal por ahí. Dicho esto, quien quiera tomar ahora la palabra, yo tenía que decir la mía, así que estoy seguro de que vamos a disfrutar. Para la editorial Binatea es un privilegio que Magda Villarroya, que ya había participado en el libro de los 101 relatos judiciales con un relato, pues en fin, haya pasado ya a jugar la Liga de los Grandes y haya pensado que la Fundación Binatea Editorial era una buena compañía de travesía, y yo creo que quienes van a tomar ahora la palabra van a justificar por qué estamos aquí en un lugar que, insisto, nos trata mejor que nadie. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes.
Bueno, estoy tomando apuntes porque tengo una enorme devoción por los editores literarios, y subrayo, editores literarios. Y más cuando en este caso existe tantas finalidades sociales, ¿no? Muchas gracias por existir, porque evidentemente editorial exista. Yo les llamo a estos editores, como tú, héroes del silencio, como el famoso grupo, porque realmente publicáis sin que la sociedad escuche un ruido de esa publicación. Cosa que espero que no suceda con esta novela, que se escuche mucho el ruido de todo lo que hay dentro de ella. Bueno, no hay ruido salvo los planetarios y los personajes mediáticos que ahora se han lanzado a la literatura, porque parece necesario tener un buen libro para ser presentador de televisión o personaje que habla por las radios o incluso ser influencer para tener 150.000, creo que ya a partir de 150.000 seguidores como, ¿no? Y aquí se debe vender 150.000 libros. Bueno, ante todo muchas gracias a todos los asistentes, muchísima gente. La última presentación la última obra que me tocó presentar, como era de teatro, fueron 5 personas y una pasaba por ahí porque iba al teatro y se quedó porque estaba yo por ahí. O sea, que para que vean todas las presentaciones son un éxito, ¿no? Y hay que agradecer la invitación de Magda y de la editorial, evidentemente, para presentar este libro. Digo yo, bueno, cuando me llamó yo, digo, ¿qué hago yo aquí al lado de una persona del derecho? Yo que soy tan, en el fondo, tan ácrata, ¿no? Que sabes perfectamente, Magda, que las sentencias me rechinan muchas veces, ¿no? Digo yo, bueno, pues una persona de filología y pues al lado de derecho igual hasta llegan a combinar bien, ¿no? Bueno, pues aquí estamos, además cuento el secreto de mis 2 últimas experiencias entre abogados, que no me ha hecho falta, pero han sido próximas. El haber tenido que hacer ya no recuerdo cómo se llama, pero hacer todo un informe de 20 y tantas páginas para demostrar que no existía un plagio, porque no existía el producto artístico. O sea, algo irracional que un juez admite una querella, cuando no existe aún, que simplemente es un proyecto puesto por escrito, frente a otro, que el demandado, que sí que era una obra de teatro, interpretada por Pablo Carbonell, además, que conocerán, que ya había rodado por toda España, ¿no? O sea, ya me parece que admitir querellas de ese tipo es un poco, para mí, para una persona normal, contraproducente. Y la segunda fue una demanda al catedrático Juan Antonio Ríos Carratalá por un libro donde el hijo de una persona que firmó la sentencia de muerte de Miguel Hernández, que finalmente se murió antes, demandó a este catedrático con todas las pruebas, pero no solo al catedrático, sino a los que hicimos un informe que finalmente fue desestimado por el juez, los que hicimos el informe a favor de la publicación de ese libro, ¿no? O sea, entonces a mí me da mucho miedo enfrentarme al derecho, ¿qué quieren que le diga? Bueno, pasemos a hablar de lo que nos interesa. Yo no tenía el libro, de hecho, pues tengo mis apuntes aquí puestos en la tableta, que es el PDF que me pasó y donde suelo leer lo inédito, para concursos, para... Sí. Pero al caer en mis manos me he dado cuenta de solo mirar si está bien editado, enhorabuena, muy bien editado, con letra que se puede leer la gente que ya tenemos cierta edad, y me he parado en la solapa trasera, porque realmente está casi todo aquí, subrayo casi. Está realmente la cantidad de temas referentes a nuestros queridos padres ya ancianos de más de 90 años o más de 85, todas las palabras que nos rodean a la vida de quienes tenemos que tener a alguien en nuestra familia con estas edades. Cuando me lo dijo Magda, que yo conocía el manuscrito porque me lo había enviado hace un año, aunque no lo había podido terminar de leer por las muchas tareas que me cayeron de golpe,
vamos, me estaba identificando con el problema, pero un año después prácticamente, o 9 meses después, aún me he identificado más por el deterioro en apenas un año de la persona que tengo más. Entonces, por amistad no podía negarme a presentar este libro, ni por la propia situación que yo entiendo y que Magda entiende también la reciprocidad que tenemos, aunque ella tiene una ventaja de tener unas magníficas hermanas a quienes va dedicado el libro, y yo soy yerno, con lo cual hay distancia siempre, y además marido de hija única, con lo cual ya saben que quien se chupa todo ese cuidado a una anciana que además está sorda y que tiene los mismos defectillos, vamos a dejarlo en esa palabra, que la protagonista, aunque la narradora sea ella personificada en esa figura semiótica del narrador así tan genérico que queda como término que utilizamos en literatura, pero es ella la que nos cuenta la historia, pero la verdadera protagonista es su anciana madre y todo lo que hay alrededor, que no solamente ya son, por eso he dicho casi todas estas palabras que aparecen aquí, sino muchas otras, llamémosle cuestiones sociales, porque desde lo individual, este libro, desde la subjetividad, desde el padecimiento propio, perdona que lo diga así, porque se padece, se está tocando un tema importantísimo para mí, que normalmente olvidamos. Estamos muy preocupados por los ancianos, lógicamente, y con justicia, y ellos han dado su vida por nosotros, han luchado en épocas posiblemente, no sé si más difíciles, pero difíciles eran. Y sin tantas comodidades, desde luego. Y esas personas que han dado, pues ahora han perdido ya muchas facultades físicas y psicológicas, ya no ves la decadencia continua, llamémosle año tras año, o casi mes a mes, a partir de determinada edad. ¿Y qué pasa con los hijos, con los que están dedicados a cuidarlos? Nadie se acuerda de ellos. Y tenemos ya una edad que no somos jovencitos, que tenemos un aguante, el psíquico sí, pero el físico ya nos falla. Incluso algunos estaríamos también necesitados de cuidados, ¿no? Este es un tema que conviene poner en el tapete, en el primer plano de la sociedad. No solamente hay ancianos, sino personas ya entradas en añitos que van para ancianos, que yo no quiero pensar si esos ancianos llegan a los 110 años y los hijos llegan a los 80. Puede ser un problema que podemos tener ahí, porque aquí se nos dice la esperanza de vida ahora son 80 y tantos años. No me gusta mirar a Wikipedia, pero se puede encontrar. La esperanza de vida son 80 y tantos años. Sí, muy bien, pero ¿en qué condiciones? ¿Vale la pena estar sentado en una silla todo el día sin enterarse de nada, prácticamente? O ya no hablamos de una persona con Alzheimer, sino una persona aparentemente por un deterioro llamado demencia senil, que a veces lo confundimos con Alzheimer, cuando son dos cuestiones totalmente distintas. ¿Qué ocurre? Nosotros nos vamos agotando, nos vamos quemando, y también al final quemando psicológicamente. Pues de todo esto nos habla Magda a partir de su experiencia personal. Y afortunadamente tienes dos hermanas maravillosas y os vais pudiendo tocar, pero es muy duro, y yo entiendo lo que ocurre realmente y lo que uno siente, que a veces roza la impotencia, dan ganas de llorar o de pegarse cabezazos contra la pared directamente. O de estampar a alguien, ¿no? Lo primero que pilles. Bueno, ya pasando el libro, no sé por qué, pero son 3 actos como el clásico, ¿no? Planteamiento, nudo y desenlace, más un epílogo, ¿no? Llega la catarsis, llega el punto alto de todo el desenlace, y luego pues hay un epílogo muy chulo, la verdad, muy, muy bonito.
El comienzo ya es una declaración de intenciones en una nota, aparte del autor, antes de que empiece por el planteamiento, ¿no? Lo tienen en la contraportada: ni soy psicóloga, ni psiquiatra, ni nada que se le parezca. Ahora soy licenciada en Derecho y escritora y cuidadora. Pero hay una frase posterior que queda clara: esto no es un libro de autoayuda. Pero el exorcismo de los fantasmas personales del que habló Mario Vargas Llosa una vez, cuando casi empezaba a ser un escritor reconocido después de La piel de los perros, lo ha practicado Magda Villarroya con mucho sentido. Porque es que escribió muy bien y clarito. Nada de complicarse la vida, ni palabras rebuscadas, que se nota demasiado a veces. Los que tenemos la dicha de leer mucho, sabemos cuando aquí ha rebuscado un autor demasiado la palabra y cuando le ha salido porque es la palabra que siente. Pero cuidado, no es un libro de sentimientos solamente, que los hay muchísimos. También es un libro pensado, madurado, lo que se pone, iba a decir en el papel, pero también en el PDF. Bueno, no se me han puesto al revés porque esto, aquí hay duendes, ¿no? Dentro de las tabletas y los ordenadores hay duendes. Y hasta se estropea. El libro no se estropea nunca. El libro, al contrario, llena un espacio en casa y al final no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, y más adelante de esta entrada dice: en el presente caso yo pondría mejor que este libro es para ayuda, todo junto, o para ayudar, porque no pretendo que solucione nada, dado que este libro lo único que puede hacer es ayudar, solidarizarse o simplemente consolar a aquellas personas que están viviendo situaciones o episodios de la vida iguales o parecidos a los míos. A mí me ha consolado bastante porque sabes que desde la Nochevieja vivimos una situación complicada, los días que fue, ni Navidad, ni Reyes, y ahora que llegan fallan, ni nada de nada. Entonces, sí que me ha ayudado porque me he reconocido también. Y ese aspecto autobiográfico acaba siendo una transmisión de experiencias nuestras reflejadas en el libro. O sea, ella nos proyecta la palabra y nosotros proyectamos también nuestra experiencia dentro de la experiencia de ella. Y ahí hay un juego, un diálogo fabuloso. Por lo menos en quienes tenemos esos problemas de tener una persona mayor a cargo. Afortunadamente no has entrado en el terreno de la autoficción, que es algo que me rechina, sobre todo cuando vemos tanto teatro de autoficción, me pongo a temblar. Estilísticamente, como escribe también, ha sabido alternar los diálogos y la parte narrativa, y también una parte reflexiva de la que hablaré sobre esos comentarios que me han interesado muchísimo, muchísimo. Sabemos que es el ser mayor. El ser mayor dice que se vuelve un niño, pero además un niño caprichoso. Y los caprichos, ¿quién los paga? Pues en este caso por las hijas, sobre todo por las hijas. Los hijos, mis padres ya faltaron, pero los hijos siempre éramos casi un apéndice, ¿no? Teníamos que hacer recaditos para cuidar de nuestros padres, pero no éramos los que entrábamos al váter con ella. Eran las mujeres. ¿Por qué? Pues en mentalidad, evidentemente. Y claro, yo esto lo sigo viendo día a día. Entonces esos caprichos acaban quemando, hablando en plata, y acaban desgastando, porque muchas veces son tan sumamente irracionales que te parecen un disparate tremendo. Y a lo mejor es que esa es la situación real. Una persona que entra no en la locura, pero sí en vivir algo disparatado, ¿no? Y claro, al final, pues, reitero, te quemas. En esta parte del planteamiento hay algo muy interesante que es el pasado. Todos tenemos un pasado, Magda lo ha tenido y nos cuenta ese pasado familiar, pero cuidado, no hay un desahogo personal aquí de nada, sino
una explicación de muchas cuestiones que ponen la situación real del pasado vivida por su madre en este caso, con todo el círculo de familiares circulando alrededor en forma de satélites de la propia vida. Pero también, ojo, también ese ambiente social de Valencia, esa geografía valenciana, ¿no? Y una pequeña cartografía de los lugares valencianos que ella conoció, que es muy interesante por otra parte, que reconozcamos el pasado. A mí me gustaría escribir algún día sobre el barrio donde vivía, que está muy cerca del suyo, y parte del suyo es lo que yo considero mi barrio, porque yo estaba en un territorio mestizo de 4 barrios, y nuestra vida iba entre el principio de esos 4 barrios, ¿no? De Zaidía, de Torrefiel, de Orriols con las casitas de San Juan Bosco, y la parte nueva de la calle Bilbao y San Bilbao. Yo vivía en Primo de Rech, frente a los Salesianos, y aquello era un barrio, pero era un barrio que no era un barrio, sino parte de 4 barrios, y jugabas de repente con los de la calle Bilbao como de repente con los de Torrefiel, ¿no? O sea, era distinto, pues el concepto de barrio y de la vida del pasado, de la infancia y juventud, es lo que tenemos cada uno en nuestra mente también. No solamente esta distribución, llamémosle catastral, ¿no? de llamarle un barrio, que sea. Bueno, aquí aparecen familiares, conocidos, y con una historia muy escrita, y cambia esa parte dialogada por una parte más puramente narrativa, muy bien escrita, sinceramente. Voy pasando hojas porque he ido anotando hasta llegar al diario de mi abuelo de la Guerra Civil, evidentemente. Y le recomiendo este diario puesto en el papel por Magda, muy interesante. Y luego una parte que ya nos afecta, que es la pandemia. Recuerdo la última presentación tuya, Magda, que íbamos todos con mascarilla y a 3 metros. O sea, no hace tanto. No, ya hace años. Y no hablo porque nos hayamos puesto la mascarilla en el autobús en esta Navidad del repunte de contagios que había. Quizá la parte que más nos pueda interesar, porque es la más próxima que tenemos y la que hemos vivido, que comienza con una frase de: ni tan siquiera durante la pandemia se quedó sola ni un solo día. Para que veamos, o sea, ni en la pandemia, donde todos estábamos encerrados, aislados. Aquí esta mujer que tengo a mi derecha se ocupaba de que no le faltara de nada y que entre unas y otras fuerais a visitarla. Para que en esos 3 meses que estuvimos prácticamente encerrados, aunque nos dejaron salir 2 horas a final de mayo, a mediados de mayo, estuviera bien atendido. O sea, ese sacrificio puesto en valor en un momento extremo, ¿no? Lo cual valora la calidad de algo que ya sabía, que Magda es una excelente persona. Y sus hermanos. Bueno, cosas, pequeños detalles que alumbran, por ejemplo, escaparse del trabajo, algo que está mal visto para conseguir unas recetas, creo, si no recuerdo mal, ¿no? La de fuchina que decíamos antiguamente. Para llegar luego a hablarnos de la paciencia, de Aristóteles, Santo Tomás, una parte más, llamémosle filosófica, pero no se van a aburrir, no se van a aburrir. Esa es la parte más reflexiva de todo el libro. Es una parte donde puede aparecer la filosofía. Y aquí acaba este preámbulo para llegar al nudo, donde a mí posiblemente es la parte que más me ha interesado, porque aquí se nos escapa la Magda personal y se va traspasa las fronteras de lo individual para llegar a lo social. Entonces nos habla de residencias, de lo que ha pasado, de fondos buitre alrededor de las residencias, de todo este negocio que rodea a este mundo de la ancianidad, que a veces es repugnante, claramente repugnante. Y esto lo recoge muy bien. Y por otro lado, esa sensación
que podemos tener de ¿y si llevo a mi madre o a mi padre a la residencia? A mí me sabe mal, parece que la abandone. No la estás abandonando, a lo mejor estás dándole lo que mejor le viene, ¿no? Que es el cuidado. El cuidado y estar con gente de su edad, sociabilizarse, en lugar de estar solo en casa, a lo mejor con una hija que ya es de diferente generación, y más con un nieto, que ya la distancia ya llega puede llegar a 70 años incluso, ¿no? Esa parte que ya es una alternancia entre diálogo y narración, pues realmente verán ustedes que tiene un trasfondo social. Cuando llegas a lo jurídico, pues evidentemente nos recuerda lo que dice la Constitución, para eso se la sabe de memoria. Dice algo muy importante, que las leyes garantizarán la dignidad de la vida, no sé, porque de filología entiendo conceptos, pero no me lo sé de memoria. La dignidad de las personas mayores también. Y la dignidad de las personas que ya van siendo mayores, que están cuidando a los mayores. Y no solamente ya podemos hablar de la situación de casi siempre las trabajadoras del cuidado de ancianos, de esa dignidad. Sabemos que hace pocos años realmente éramos pocos los que pagábamos la seguridad social del cuidado de nuestra madre, muy poca gente, siempre en negro, y la seguridad social era una pasta, y eso que era más barata lo que pagábamos de seguridad social por tener a una persona al final interna. O sea, después de unas horas al día, al final acaba siendo interna, porque es la única manera de sobrevivir tú a esa situación de tu madre. Pues todo eso va apareciendo por aquí. Esa denuncia social interesante, con esos números que aparecen aquí, alguna cita de alguna conocida cadena de residencias, que es como si dijéramos cadena de hoteles o cadena de restaurantes, pues también cadena de residencias, ¿no? Aquí el caso es hacer el gran negocio. Y ya pasando a la parte, bueno, y sentimientos como la soledad, lo que es vivir con dignidad, o sea, todo eso lo verán aquí reflejado. La ley de dependencia, ya les he dicho que la solapa tienen, esa ley de dependencia tan buena en origen, pero la realidad es que a nosotros no nos pagan aún desde hace meses. Y es una cantidad realmente bastante insuficiente para los cuidados que a lo mejor las horas que debería estar esa persona que cuida. Otras experiencias personales que aparecen, como la caída, porque los ancianos se caen y a veces acabas en el hospital con ellos porque se han abierto la cabeza. Varias caídas mezcladas con varios filósofos, hasta llegar a una conclusión. Hay muchos reproches a esa madre. Todos los tenemos. Yo ya no tengo, pero tengo suegra, como he dicho, y pues no hay que reprochar, y sobre todo un yerno con la mala mamá que tiene la suegra. Pero hay mucho cariño, hay mucho amor, y eso se percibe en todo momento. O sea, puede ser un exorcismo personal, pero nunca un ataque. Al contrario, es una alabanza de la situación, porque en el fondo siempre está reconociendo lo que hizo por ellas, por las 3 hermanas desde niña, cuando eran niñas, en su infancia, ¿no? Y eso está ahí. Por tanto, dentro de ese derecho a la dignidad, hay un derecho a la dignidad para ella y para las hijas, las sufridoras y la que sufre, porque también ella sufre. Me imagino que en el inconsciente de un anciano quedará esa parte de después a lo mejor pensar, aunque sea con el inconsciente, ¿no? Pensar, es decir,
no sé si se enfadará, mi hija se va a enfadar conmigo, a lo mejor lo está pensando, pero aunque sea luego, pero primero ha venido la bronca, ¿no? Primero ha venido el pollo. Pero en el fondo yo creo que, aunque sea inconscientemente, lo deben pensar. Yo les recomiendo que lo lean, que lo disfruten, no van a llorar a pesar de lo que parezca, no es un drama. ¿Por qué? Porque lo interrumpe esas experiencias personales con algo muy importante que es la reflexión. Hay diálogos, como he dicho, hay narración, hay una parte más de pensamiento, hay una parte jurídica interesante para los que somos legos en estas cuestiones legales y yo creo que está, como he dicho, muy bien escrito y merece ser alabado, leído y sobre todo pensando todo lo que narra ella, lo que ha vivido, lo que se ve desde fuera, porque también ella se pone desde el otro lado del balcón a vislumbrar ese universo de la ancianidad en general, lo que es negocio, lo que no es negocio, lo que son sentimientos y lo que es parte de la sociedad en general. Nada más, darle las gracias. Magda, has escrito un libro magnífico que sabes que al principio te puse varias pegas. Te puse varias pegas porque para eso uno es crítico, ¿no? Y hace crítica de las cosas, pero también te puse alabanza, ¿no? Que me parece un tema interesante, poco tocado, se ha tocado mucho en la novela y en el relato, en el cuento, se ha tocado mucho el Alzheimer, pero poco, ¿qué pasa a ese cuidador de ancianos que además es familiar? ¿Qué sentimientos hay? Pues los sentimientos los tienen aquí. Muchas gracias. Vamos a hacer Lo diremos. Yo tuve un maestro en esto de hablar, que lo tengo aquí en la primera fila, don Juan Luis de la Rúa, expresidente del Tribunal Superior de Justicia. Y ahora lo tengo con Salva, que no leen. Y es como mejor se dicen y luego el público entiende las cosas. En primer lugar voy a dar las gracias a todos los que estáis aquí, sin distinción de nada, pero bueno, tengo que destacar a Juan Luis de la Rúa, a Jaime Siles, que lo veo por ahí, acaba de irse Antonio Plaena, algún abogado como Juan Ramón, no sé, mucha gente importante. Que ha estado siempre en mi vida. Vosotros sois siempre los mismos, pero se van añadiendo pues más gente, ¿no? Cada vez que publico un libro. Quiero dar las gracias naturalmente a mi familia, porque una vez en una presentación se me olvidó darles las gracias y me lo han echado en cara toda la vida. Y por supuesto a Salva. Salva, que trabaja tanto por y por todos, y trabaja porque sí, porque es así. Y yo, pues, lo conocí cuando me propuso escribir un libro un relato para el libro de 101 relatos judiciales. Se lo mandé sobre la perra de Belsen, una cuidadora nazi, que, bueno, se merecía ese calificativo y más. Y a partir de ahí lo conocí, vi cómo trabaja y me gustó. Y acaba de publicar con Ole Libros, que está Toni por ahí, que es un gran editor valenciano, está Loli, también quería Loli. Pero cuando llegó este libro, un ensayo no lo iba a publicar.
iba a dedicarse a otras cosas, sobre todo más poesía, que es lo que me publicó a las 7 de la tarde. Y bueno, pensé directamente en él. Hablé con él, me dijo que sí, y bueno, pues así, ya no he tenido que buscar a nadie más. Y bueno, es una persona, pues, es sensible, ya lo ha dicho, ¿no? Voy a explicar el título. El título, ay mamá, ¿qué hacemos contigo? Eso sale de 1000 veces que nos hemos preguntado eso. Lo difícil que es cuidar a una persona cuando llega a esa edad. Cuando tienes todos los medios a tu alcance, y puedes tener una mujer o puedes tener 2, nosotras 3, 5 personas para cuidar a una persona y que ella se niegue. Ella no quería ni quiere renunciar a su independencia. Y entonces estamos las 3 luchando continuamente contra eso. Han sido muchos problemas que yo he volcado aquí. Entonces, hoy en día que se escribe como a la gente le da la gana, que no se respetan las normas de lo que es una estructura, la estructura de una novela, la estructura de un ensayo, la estructura de nada, pues dije, pues yo también me subo a ese carro. Y dije, pues voy a escribir un ensayo y voy a coger la estructura de la novela. Voy a escribir una especie de nivola de Unamuno. Y bueno, y empecé a hacerlo así y fue saliendo bien. En la exposición El nudo y el desenlace, en Castro, todo lo que quiero decir, que llevo años viendo el deterioro social de los ancianos, de los dependientes, de imágenes que vemos en la tele cuando un fiscal tiene que cerrar una residencia porque los ancianos están mal cuidados. Todo eso yo tenía que decirlo y tenía que hacerlo de alguna manera. Y encontré la manera a través de esa especie de nivola que me inventé. Entonces ahí he encastrado mi experiencia y la de mis hermanas en el cuidado de la mamá. Encastro derecho, filosofía, testimonios reales, muchos testimonios reales. Hay protagonistas, es una novela, ¿no? No es una novela realista como a lo que se enfrentó Unamuno, pero es una novela, hay protagonistas, hay otras personas que forman parte de la novela. Bueno, pues fue saliendo. Y ahí es donde he metido pues todo eso que quería decir de la sociedad, de los cuidadores, de la falta de asistentes sociales. Ahí me meto con los cargos de libre designación que hay. Iba a decir, pero no lo digo. Hay muchas personas que ocupan puestos porque los ponen los amigos políticos y sin embargo no hay bastantes asistentes sociales. Ningún anciano debería morir solo en su casa y que solo cuando sale el olor de su cuerpo muerto hace días, entonces se entera la gente. Debería haber unos listados importantes de gente que vive sola y que los asistentes sociales fueran haciendo un seguimiento de todo eso, pero no lo hay. El funcionario de carrera no entra en lo que dice un político y no hacen falta cargos de libre designación. Que pasen esos presupuestos, esas partidas presupuestarias para asuntos sociales que hacen mucha falta, pero no se hace. Ahora, la pelea de las mascarillas, la pelea de la amnistía, la pelea mañana será de otra cosa y las casas sin arreglo. Entonces, esto es una pequeña contribución pues, a lo que desde muchos ámbitos se está pidiendo, que es que se haga caso a todos estos colectivos que están pidiendo pues, muchas cosas. Y como, a ver,
Esto es toda la experiencia, ¿no? No es más. A mí me dice todo el mundo, dice, ¿cómo va la mamá? Pues bien, pues paciencia, paciencia. Yo acabo harta de esa palabra, paciencia. ¿Y cómo se consigue esa paciencia? Como decía José Vicente, a veces dándote cabezazos contra la pared. Cada vez de una manera lo vamos afrontando, pero la mejor manera al final, ¿sabéis cuál es? Cediendo. Cediendo a lo que dicen, porque ellos o ella no admite que nadie le diga lo que tiene que hacer. Nosotros seguimos siendo sus hijas, y es mentira. Ahora ella es como nuestra hija, a la que tenemos que cuidar. Entonces ha habido 2 caídas importantes en su vida, que nosotros sabíamos que pasaría, sobre todo la segunda, pero no tuvimos más remedio que dejarla sola y que se cayera. Porque yo estuve preguntando a amigos juristas y de todo, porque ella no quería que se quedara nadie por la noche a dormir con ella. Ya había pasado la primera caída y le decíamos, mamá, que te vas a volver a caer. No, yo me quedo en la cama y hasta que no venga su segunda madre, ya veréis lo que es la segunda madre. Yo no me muevo de aquí. Bueno, pues se movió. Y volvimos a empezar. Entonces, ya la segunda vez que se cayó, yo se lo dije muy serio. Le dije, no te vas a volver a caer por la noche, porque vas a tener una persona que estará contigo. Se lo dije muy serio, acercándome mucho la cara a su cara. Y ya no me contestó, lo admitió. A partir de ahí, pues ya duerme una persona con ella y ya vivimos, porque a las 2 de la mañana nos sonaba el teléfono con una barbaridad de estas. Entonces, pues toda esa experiencia, además que hay mucha gente que la está viviendo, es lo que está aquí, con esos puntos de reflexión de filosofía, de Santo Tomás, de filósofos, que quizás nos pueden dar unas pautas para ayudarnos. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a la vejez? Yo creo que, lo escribo aquí, es la conformidad. Tenemos que ir conformándonos día a día, paso a paso, con el tiempo. El tiempo, lo digo ahí detrás. La vejez, la ancianidad es una enfermedad. A veces una larguísima enfermedad que se va agravando con el tiempo y no se puede curar. No hay medicina que la frene y siempre tiene un final, a veces muy triste. El tiempo nunca se detiene, va minando los cuerpos, la vida. Siempre gana y acaba matando. Solo el tiempo es capaz de cometer el crimen perfecto. Siempre tiene coartada. ¿Cómo vamos a llegar al final? Pues sin rebelarnos contra el mundo. Si nos tienen que ayudar a caminar, nos tenemos que dejar. Si tenemos que dejar que nos lleven al médico, llega el momento que nos tienen que ayudar. Si nos dicen, a ver, mamá, no te muevas de aquí, que voy a la cocina y vuelvo. No te tienes que levantar porque tu hija te ha quitado el ojo de encima. Tenemos que ir conformándonos con cómo va pasando el tiempo por nosotros. Y dando gracias cuando, ahora que somos conscientes, nos miramos al espejo y decimos, qué bien, mira, estas arruguitas no las tenía, pero bueno, es porque estoy viva. Cada día, con una reflexión de esas, nos vamos a ir conformando y vamos a llegar, si Dios quiere, tranquilamente a la vejez. Entonces, yo creo que mi mensaje sobre todo es ese. Es un libro social, va dirigido a muchas personas, ahora no me acuerdo, pero fíjate, me consta que me lo he apuntado y no he leído. Mira, sí, también hablo de los suicidios,
de que no se hacen públicas las estadísticas, que sabemos las estadísticas nosotros, de las enfermedades mentales, no solo en ancianos, sino en gente joven. Pido en la seguridad social que nos pongan un departamento de geriatría en los centros de salud, que haría muchísima falta para gente que va a pedir opinión, porque hay muchas cositas que son solo propias de la vejez. Y bueno, pues es sobre todo social, es un libro social. Yo no me inclino ni por la derecha ni por la izquierda a la hora de escribir, me importa un rábano, Yo soy social, que no socialista, No, es que a lo mejor dicen, uy, esta social hoy, esta será del demonio. No. Y no he podido dejar de poner unos versitos. A ver, ¿dónde está? Sí. Y se los dedico, mira, a José Vicente Vallares, que yo no soy poeta, ¿no? Y menos rapsoda. A mí muchas veces me dicen que vaya a leer poesía, pero yo no soy rapsoda. Y lo digo muy poco. Pero hay un capitulito pequeño, es una hoja y media, que habla de la soledad del anciano, la soledad en general. Y para mí, Teresa de Jesús, Santa Teresa, escribió los versos más bellos para mí que hay en la literatura. Y voy a leer 4 o 5 versos. Hasta aquí punto llegaba Teresa de Jesús a estar sola. Dice: vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que muero porque no muero. Ay, qué larga es esta vida, qué duros estos destierros, esta cárcel, estos hierros, en que el alma está metida. Solo esperar la salida me causa dolor tan fiero, que muero porque no muero. Hay un sentimiento más profundo que se puede expresar, de la soledad, esa ilusión de morirse para estar llena de algo, en este caso de Dios. Pues cada uno tiene un Dios, que no es el Dios de y no sé si quería decir, bueno, las 3. Bueno, esto es un trabajo, porque es un trabajo, a veces decimos, no, que yo mañana trabajo, ¿verdad? Que estamos llevando a cabo las 3, es muy difícil no reñir. Yo conozco gente que han dejado de hablarse los hermanos por culpa de cuidar a los padres. Y nosotros es cierto que nos enfadamos muchas veces, pero igual que nos enfadamos, nos desenfadamos, porque tenemos que seguir cuidando a la mamá. Y igual que nos reímos cuando nos tenemos que reír. Y ese trabajo es el que está aquí. Por eso he dicho que este libro lo he escrito yo, pero es de las 3. Y yo solo quiero que encontréis un poco de consuelo, los que estáis viviendo una situación parecida, y que os sintáis identificados y que no os sintáis tan solos. Y bueno, ya está. Yo creo que más o menos ya he dicho todo lo que quería decir. Muchas gracias, Magda, muchas gracias, José Vicente. Me estaba insistiendo ahí en un tono poco audible que dentro del paisaje de entidades que sobre todo nos parecen que aquí en Valencia más se parten la cara por la gente que lo necesita, pues yo obviamente tengo que reivindicar Cáritas. Hay un proyecto de Cáritas que son los economatos, que yo creo que al final
son la última línea roja donde hay un montón de gente acostumbrada a vivir en el bienestar de una sociedad occidental, pero que sufre un alineamiento de astros que de la noche a la mañana te llevan a hacer la cola de la miseria en algunos lugares donde lo que te reparten son quesos que sobra de la Cruz Roja que viene de Holanda o botes de lentejas de una fábrica de Murcia que al final ha salido un pico defectuoso y acaban aquí, ¿no? Entonces yo creo que una idea brillante, y además en eso ha sido absolutamente culpable mi amigo Nacho Grande, es director de Cáritas y ahora ocupa un cargo político dentro de la Dirección de Igualdad de la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana. Pero insisto que creo que la inmundicia de tener que pedir una bolsa de comida donde uno no decide qué es lo que hay allí dentro y, oh, sorpresa, como si aquello fuese una piñata cuando uno lo abre y dice, oh, me han tocado un bote de garbanzos, oh, me ha tocado unos quesitos El Caserío fabricados no sé dónde, pues se resuelven de una manera tremendamente digna con la figura de los economatos. La figura del economato obviamente no es una figura que haya inventado Cáritas, pero desde luego sí que creo que ha acabado dándole un tono siglo XXI por cuanto aquello es una tienda donde tienes los 30 básicos a los cuales uno podría incluir en su cesta de la compra básica. Allí tienes aceite, tienes huevos, tienes jabón, tienes leche condensada y tienes chocolate en polvo. Tú decides qué es lo que necesita tu familia para llevarse a tu casa y finalmente pagas un precio subvencionado, pagas un precio político, pero miras qué es lo que tienes en el bolsillo, porque básicamente lo que se pretende es que uno tenga la sensación de que está entrando en una tienda. Y por otro lado, por favor, quedaos con estas 4 palabras: amigos de la calle. A mí el proyecto de Amigos de la Calle me parece tan emocionante. Me parece que en esa Valencia escondida, donde hay un montón de sin techo que no vemos, que desagradable resulta pues pulular por determinadas zonas de Valencia, ¿no? Y sentir la incomodidad de gente que te aborda, cantándote o enseñándote el cartelito diciendo que tiene tropecientos hijos a los cuales no puede llevar adelante, o incluso toda esta gente de etnia gitana que viene de Rumanía y de algún otro país balcánico que desde luego son pasto de las mafias más pornográficas que a mí se me puede ocurrir. Pero hay otra miseria un montón de silenciosa, a las cuales difícilmente vamos a ver nunca, porque son gente que vive en la clandestinidad en determinados lugares. Algunos de ellos vienen en condición de refugiado político. Yo creo que hace un tiempo saltó a los medios de comunicación cómo la Generalitat Valenciana atendió a un barco que estaba en alta mar, que no quería ser recibido por ninguno de los países que están bañados por el Mediterráneo, y Valencia fue el destino de muchos de ellos. Pero, ¿qué destino? ¿Qué destino? Porque llegaron aquí a Valencia y ahí en el antiguo circuito de la Fórmula 1 entre la Avenida del Puerto y Pinedo hay un montón de gente que tiene la atención de Mensajeros de la Paz. Por cierto, el Padre Ángel viene la semana que viene a Valencia. Padre Ángel es el fundador de Mensajeros de la Paz, un personaje tremendamente mediático, porque seguramente muchos de nosotros lo conocemos, porque además es alguien que ha hecho muy buen marketing de su actividad solidaria y ha sabido concitar pues, la afección de gente que puede hacer que pasen cosas, ¿no? Pues el Padre Ángel viene la semana que viene porque el jueves día 14 por la tarde en el Ágora
sabéis que la obra está gestionada por la obra social de CaixaBank, pues se hace un homenaje a mujeres valencianas que rompieron su techo de cristal, en concreto, y espero no equivocarme, creo que se homenajea a Hortensia Herrero, a Pilar Roig y alguna mujer valenciana más del ámbito del deporte. Y viene el Padre Ángel, porque el Padre Ángel es el responsable de que seguramente no vais a ver el Pelobús nunca, pero el Pelobús es un autobús que duerme en las cocheras de la EMT en Valencia y que 3 días a la semana hace una determinada ruta para atender a la gente que no puede ducharse, a la gente para la que simplemente cortarse las uñas de los pies o de las manos es un ejercicio de alto riesgo, e incluso se les da una primera atención bucodental, porque obviamente la boca es en muchos casos la primera de las muestras de otro tipo de enfermedades. Eso lo hacen Mensajeros de la Paz, pero es que Amigos de la Calle van con su furgoneta 3 veces a la semana, viendo cuáles son las necesidades textiles, alimenticias y sanitarias de un montón de gente que, por convicción o por destino, está durmiendo o mal durmiendo en la calle, y estas entidades son las que nos pone un montón a hacer libros para repartir dinero como si fuésemos unos manirrotos, ¿eh? Así que todo esto pasa en Valencia, pero a mí Magda me ha sugerido que en este caso a ella le encantaría que los beneficios que de este libro sean para Casa Caridad. Casa Caridad es obviamente otra de las instituciones señeras donde en Valencia hacen que la indignidad no se convierta en situaciones perse violentas, y básicamente esto es